Bueno, lo primero de todo, dar las gracias a Steven por la invitación, daros las gracias a todas y a todos. Para mí es un honor estar aquí en Barcelona y encima presentando mis investigaciones delante de profesoras y profesores que para mí son, bueno, pues modelos, en tanto que estudiante de historia contemporánea que he citado, Ricard, Pere, Karma, bueno, que he utilizado en mis investigaciones, así que es un gran honor estar aquí con vosotros y con vosotros. Y os voy a hablar pues de algunas reflexiones que abordé en mi tesis doctoral sobre el movimiento feminista en los años 70 en el Estado español. Tengo que decir que, bueno, yo había puesto el feminismo, ¿no?, en el Estado español, y la realidad es que sobre todo me centré en el feminismo en Cataluña y Madrid. Eso también quiero decirlo porque muchas veces luego cuando he hablado, incluso, bueno, pues es verdad que realmente mis dos centros fueron Barcelona y Madrid. Entonces, este trabajo, bueno, pues lo que os voy a presentar parte de mi tesis doctoral, que me gustaría publicar, espero en breve, y bueno, he publicado varios artículos, uno de ellos justamente sobre esta perspectiva transnacional en un libro colectivo el año pasado, y bueno, pues voy a compartir, como digo, algunas de estas reflexiones a partir de algunos ejemplos concretos que estudié en mi trabajo. Bueno, el punto de partida de mi trabajo era estudiar el movimiento feminista en los años 70 a través de la revista Vindicación Feminista y del grupo de colaboradoras que formaron la revista. Yo lo que pretendía era, a partir, ¿no?, de esta revista y de este colectivo, pues estudiar todo ese universo, ¿no?, de grupos que lo que va a componer el movimiento feminista en los años 70, unos grupos que también, por supuesto, cuando estudié estos grupos feministas, pues estaban en contacto también con el universo de la lucha antifranquista, con el universo de la contracultura, por lo tanto tenía, bueno, que manejar diferentes espacios de sociabilidad y de militancia. Para aquellas personas que no conozcan Vindicación Feminista, que me imagino que todo el mundo la conocerá, pero bueno, voy a simplemente dar algunos detalles, algunas características de esta revista. Aquí tenéis el número 1, que se va a publicar en julio del 76, es decir, unos meses después de la muerte del dictador. La revista se funda por dos mujeres, la periodista catalana de Gerona, Carmen Alcalde, y la abogada y escritora Lidia Falcón. Va a ser la publicación más longeva de los años 70 dentro de las revistas feministas. Se va a caracterizar sobre todo por la tirada, una tirada bastante importante, unos 15.000 números, ejemplares al mes, y va a publicar un total de 31 números, los 29 primeros de manera seguida, desde el 76 al 79, y después se publicarán 2 números excepcionales hasta el 81. Esta revista va a destacar por su calidad tanto de contenido, del que hablaré después, centrándose, bueno, con una mirada muy importante justamente hacia las luchas de las mujeres en el extranjero, pero también se va a caracterizar por una calidad muy importante gráfica. Hay que decir que si comparamos Vindicación Feminista con las revistas feministas que hay en el Estado español en estos años, o incluso comparándola con las revistas feministas de otros países, yo el país que más conozco es Francia, porque es sobre el feminismo francés también trabajé para la tesis, nos damos cuenta que la mayoría de las revistas feministas de la época son bastante artesanales, son revistas que además en muchos casos son benévolas, es decir, la mayor parte de las colaboradoras, bueno, pues, lo hacen de manera, ¿no?, gratuita, por militancia política, y sin embargo nos damos cuenta que Vindicación, bueno, es una revista que está un poco a medio camino entre esa prensa militante y una prensa ya profesional. De hecho, uno de los objetivos de Vindicación era que, bueno, que todas las colaboraciones estuvieran retribuidas, y además destaca también porque cuenta con un conjunto de colaboradoras, de intelectuales de gran renombre en esta época, ¿no?, y que todo el mundo conocerá. Por ejemplo, las escritoras Montserrat Roig, Ana Moix, la poeta Marta Pesarradona, la periodista Carmen Sarmiento, Carmen Alcalde, la abogada Cristina Alberdi, por no hablar, por ejemplo, de la fotógrafa Colita, la fotógrafa Pilar Aymerich, que va a publicar muchos dosieres. Y bueno, vemos por lo tanto que es un conjunto de mujeres, de grandes intelectuales que trabajan, y estas características pues me hicieron empezar a preguntarme hacer las primeras hipótesis de trabajo, ¿no? Porque hasta el momento Vindicación Feminista casi pues no se había estudiado, aparte de los trabajos que había hecho, ahora hablaré, María Ángeles Larumbe en la Universidad de Zaragoza. Entonces, cuando empecé a estudiar la temática de la tesis, bueno, ya en 2014, ya ha pasado unos años, empecé a centrarme en la bibliografía que se había publicado hasta el momento sobre el movimiento feminista, y bueno, pues encontré trabajos ya bastante
claves, ¿no? Pues por ejemplo el trabajo de Amparo Moreno, Mujeres en Lucha, un trabajo que se va a publicar en el año 77, por no citar también, puedo citar los trabajos por supuesto de Mercedes Agustín Puerta, los trabajos de María Ángeles Larumbe, que había trabajado un poco sobre vindicación y que había publicado bueno, un libro en el que se recogían bastantes artículos de vindicación feminista. También le debemos a María Ángeles Larumbe el trabajo de digitalización de toda la revista de vindicación feminista, por supuesto los trabajos de Merinás sobre el feminismo catalán, es decir, que había ya bastantes documentos, historiografía, una historiografía que se basaba en muchos casos en las fuentes orales y también una historiografía también en la que muchas veces eran las propias protagonistas, las propias mujeres, las propias feministas las que iban a alimentar esa genealogía del feminismo español. Sin embargo, yo encontré como unas características comunes en estos trabajos y es que cuáles son esas características que me hicieron un poco, ¿no?, plantearme las primeras hipótesis. Y es que el movimiento feminista de los años 70 en España aparecía casi siempre analizado en general dentro de las culturas políticas antifranquistas. Algo pues que es normal debido en el contexto, ¿no?, en el que aparece o en estrecha relación con estas. Pero raramente el feminismo de los años 70 raramente aparecía como un movimiento internacional, como algo más amplio que sobrepasara el marco nacional. En otras palabras, España apareció un poco como aislada de ese feminismo internacional, ¿no? El feminismo español aparecía como algo un poco particular, un feminismo específico, un poco en esa tónica, ¿no?, de Spain is different, ¿no?, algo diferente, ¿no? Y aquí me gustaría citar las palabras de Justa Montero, que es una feminista, bueno, militante de los años 70, ex militante de la Liga Comunista Revolucionaria, quien justamente en 2009, en una obra también clásica para estudiar el feminismo, el movimiento feminista en el Estado español, menciona lo siguiente, ¿no?, y aquí la voy a citar. Dice: el movimiento feminista que eclosiona en 1975 empieza su andadura prácticamente de cero, sin apenas referentes. Los 40 años de dictadura significaron una violenta ruptura en los cambios introducidos en la Segunda República. Significaron también el completo distanciamiento de los procesos que la llamada segunda ola del feminismo estaba propiciando en países de nuestro entorno, situándonos en las antípodas de lo que allí sucedía. La genealogía del feminismo del Estado español quedó rota por la barbarie franquista. Bueno, estas palabras me parecen muy interesantes porque para mí reflejan dos ideas centrales de la mayor parte de los relatos sobre las génesis de las luchas feministas en los años 70 en el siglo XX en España, aunque esto está cambiando, tampoco quiero aquí, creo que hay que matizar también mis propias palabras, las puedo matizar. Pero ¿cuáles son estas dos cuestiones para mí centrales? Es que, por una parte, la primera se refiere a las raíces del dicho movimiento, ¿no? Parece como si el movimiento feminista de los años 70, ¿no?, fue un movimiento construido ex novo, sin antecedentes, ¿no?, ese famoso año cero del feminismo, como si hubiera surgido un poco de la nada, ¿no?, y que es una idea que yo creo que la historiografía, en parte, una parte de la historiografía ha reforzado cuando siempre se ha situado, ¿no?, el año cero es diciembre del 75, ¿no?, después de la muerte de Franco, cuando se celebran las primeras jornadas de la liberación de la mujer en Madrid, ¿no? Parece como ese año cero. Y la segunda idea, que para mí reflejan estas palabras de Justa Montero, tienen que ver con esa imposibilidad de pensar el movimiento feminista del Estado español desde un enfoque transnacional, justamente por las características de la dictadura, ¿no?, como consecuencia de la dictadura. Por ende, se entiende que el desarrollo del feminismo en el territorio nacional es una respuesta a necesidades propias, alejado de otros procesos internacionales. Sin embargo, una lectura comparada con otros feminismos occidentales, por ejemplo con el caso de Francia, que es el que yo también he trabajado, nos damos cuenta que estas lamentaciones, esta idea de no tener referentes, esta idea de año cero, la encontramos también en otros feminismos, ¿no? Aquí quería ponernos el ejemplo del himno de las mujeres, creado en el 71 por el movimiento de liberación de las mujeres francesas, que dice, las primeras estrofas dicen: nosotras las mujeres no tenemos pasado, y también hablan de ese año cero, ¿no?, que en el caso francés se establecería en el año 70. Por lo tanto, esto tiene que ver un poco, tiene que ver más con lo que Miren Jona plantea, ¿no?, de los propios retos de las cuestiones ligadas a la transmisión de la memoria feminista, más que una cuestión ligada a España. Es decir, que vemos en otros movimientos feministas esa sensación, ¿no?, de no contar con antecedentes. Entonces,
Bueno, para mí, entonces, a partir, como digo, de esta relación que yo vi entre feminismo y antifranquismo, para mí habían esta relación, a mi parecer, había condicionado un poco las lecturas sobre el movimiento feminista en dos sentidos. Por una parte, disculpad que repita las ideas, pero minimizando la importancia de la dimensión transnacional en su génesis y desarrollo, que es lo que me voy a centrar hoy, y en segundo lugar, también lo que había hecho la historiografía es justamente, ¿no?, situar este año 75 como año cero, había un poco invisibilizado o dejado de lado otros movimientos, ¿no?, o luchas que se dieron antes de la dictadura, ¿no?, o como mucho considerando lo anterior como una especie de protofeminismo, ¿no? Y aquí utilizo las palabras de Francisco Arriero, que ha trabajado sobre el movimiento democrático de mujeres, y él también planteaba un poco esas quejas, ¿no?, como que parece que lo que existe antes del 75 o no es feminismo o es un protofeminismo. Además, un tercer aspecto del que no voy a tratar hoy, pero que también me parece muy interesante, cómo ha podido condicionar justamente, cómo ha condicionado la mirada sobre el feminismo en los años 70 o de los feminismos, esta relación feminismo, antifranquismo y democracia. También para mí esta relación ha hipervisibilizado, a mi parecer, o ha puesto el acento, a mi parecer, en las militantes de la llamada doble militancia, es decir, en las militantes que militaron tanto en el feminismo como en el movimiento, como en partidos políticos. ¿Por qué? Porque estas militantes de la doble militancia han sido, por una parte, han sido hipervisibilizadas como sujetos de la acción colectiva en estos años, pero también gran parte de estas militantes de la doble militancia han sido asimismo agentes del propio discurso historiográfico. Y por lo tanto, desde sus experiencias y desde sus investigaciones habrían contribuido, a mi parecer, justamente a privilegiar una mirada sobre aquellas que luego se van a integrar en el feminismo llamado institucional. ¿De acuerdo? No hay que olvidar que muchas de las feministas de la doble militancia, sobre todo del PSOE y del Partido Comunista, luego van a ser las que van a integrar, ¿no?, lo que se conoce como el feminismo institucional, ligado también al Instituto de la Mujer, que se queda en el año 83. Y esto para mí contribuyó, pues, a dejar de lado otras tendencias, como la tendencia radical, mujeres, o dejar de lado o visibilizar menos mujeres que no pasaron obligatoriamente por la militancia política para llegar al feminismo, como el caso de muchas jóvenes, o que militaron en otras corrientes, ¿no?, ya sea la radical o la independiente. Yo creo que el caso de la figura mediática de Lidia Falcón, que sí que es una feminista de la militancia única, representa, a mi juicio, una excepción a esta tendencia, y creo que en parte Lidia Falcón ha contribuido a eclipsar la memoria del feminismo independiente, más allá de su persona y su título. Pero bueno, la figura de Lidia Falcón creo que esto daría para otro seminario, por lo tanto no voy a entrar, no os preocupéis, la mencionaré de pasada, pero no entraré. Entonces, bueno, esto es así un poco una introducción un poco larga para un poco establecer, ¿no?, de dónde partía la investigación y cuáles son las preguntas que yo me hice. Por lo tanto, mis primeras hipótesis, bueno, esto es un poco escolar mi PowerPoint, pero mis primeras preguntas eran ¿cómo puede aparecer un feminismo tan fuerte, ¿no?, es decir, y un producto cultural, en el caso que yo me centraba, la revista de investigación feminista de calidad y con un discurso teórico tan elaborado apenas unos meses después de la muerte del dictador? Entonces, ¿cómo se puede explicar esto, no? Es decir, yo cuando empiezo a estudiar la revista digo, no, aquí tiene que haber un trabajo previo, anterior, unas colaboraciones, porque si no, no se puede entender. Entonces, ¿cuáles eran mis hipótesis de partida? Bueno, pues eso, que era necesario estudiar el feminismo español de la segunda mitad de la década de los 70, solo podíamos entenderlo si estudiábamos los años anteriores. Y aquí yo me planteé hacer, pues, una cronología expandida, es decir, irme a los 60, y también otra de mis hipótesis era eso, que a pesar de la dictadura, el feminismo español, el feminismo en el Estado español, y sobre todo la tendencia radical, porque yo me centré en la tendencia radical, se nutre de los feminismos extranjeros y está plenamente integrado en la segunda ola del movimiento feminista. Es decir, que no es un feminismo particular, sino que se integra plenamente en él. Entonces, bueno, a partir de aquí, como digo, pues me propuse abordar esas relaciones. Tengo que decir que, en cuanto a la primera parte, el hecho de expandir la cronología, bueno, para mí aquí también fueron muy importantes para este tema de la cronología, ¿no?, de empezar en los 60 e ir hasta los 80, porque igual que creo que hay un año cero en el feminismo, o había, también creo que hay como
un año final de la segunda ola, ¿no? Que es el 79, que también en la historiografía aparece siempre como el declive del feminismo, y creo que también es interesante reflexionar sobre eso, por qué el 79 y si es verdad, qué pasa, es realmente un declive o no. Creo que también hay que expandir las cronologías a los 80, y aquí para mí fue muy útil pues trabajos, por ejemplo, como el de Germán Labrador, el de Brice Chamulot, el de Pablo Sánchez, Jesús Izquierdo también, o en el caso también del feminismo, los trabajos de Karine Bergés, de María Martínez, de Gracia Trujillo, de Silvia Gil, que también me ayudaron mucho también para justamente salir de la lógica de la cronología de los actores masculinos, como dice Germán Labrador, para pensar el feminismo con otras cronologías de los años 70. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces voy a empezar, como digo, a interesarme en los años 60, y aquí ya me meto en el cuerpo, después de esta larga introducción, sobre cómo se van a ir cómo en España se van a ir introduciendo, cómo va a ir llegando a partir de los años 60, a pesar de la dictadura, cómo se empiezan a nutrir y las voces, cómo se empiezan a levantar voces que, haciéndose eco de lo que ocurre, ¿no?, más allá de los Pirineos, empiezan a cuestionar el orden de género, y se empiezan también a enterar, a informar, a crear, ¿no? Empiezan a llegar, como digo, nuevos pensamientos, las publicaciones, las nuevas publicaciones que empiezan a llegar a partir de los años 60. Entonces, yo aquí me centré mucho en Cataluña, y como todas y todos sabéis, en los años 60, Cataluña ha habido una eclosión cultural bastante importante, sobre todo, ¿no?, gracias a la creación de una serie de editoriales que se van a crear en los años 60, que todos y todas conocéis, como Ediciones 62, Lumen, Seix Barral, todas ellas unidas, ¿no?, a esa famosa Gos Divin, y que van a introducir justamente gracias a esa labor editorial, pues se van a empezar a traducir y van a llegar a España, van a llegar al Estado español y a Cataluña, pues las traducciones de libros muy importantes, ¿no?, del pensamiento filosófico del siglo XX, pero también van a empezar a traducirse también obras del feminismo internacional, ¿no? Y esto lo vemos ya aquí con el ejemplo, por ejemplo, de la famosa La mística de la feminidad, de Betty Friedan, que se va a traducir al catalán y al castellano en el 65, justamente se va a publicar en Ediciones 62, y aquí es muy importante también destacar el papel de Josep María Castell, que va a jugar un papel muy importante en ese impulso para traducir estas obras extranjeras, una traducción, La mística de la feminidad, de Betty Friedan, que correrá a cargo, cuyo prólogo, lo hará María Aurelia Capmany, quien también en el 68 se va a encargar también del prólogo de la traducción al catalán, del Segundo sexo de Simone de Beauvoir, que, como digo, se traduce en el 68. Aquí me gustaría rescatar, no voy a hablar de ello, pero los trabajos de Gloria Nielfa, de la historiadora Gloria Nielfa, justamente, que para mí también fueron muy importantes, porque Gloria Nielfa va a estudiar cómo se va justamente la recepción del segundo sexo en España, y lo que vemos, por lo tanto, es eso, ¿no?, esas traducciones que van a ayudar a ir formando, ¿no?, a ir formando ese pensamiento feminista. Y luego ya en los 70, y aquí os he puesto dos publicaciones que fueron muy importantes, que son la publicación de California Trip y de Hablan las Woman League. Bueno, estas dos publicaciones corrieron a cargo de María José Ragué, que era una joven catalana, una joven estudiante, que se va en el año 68, se va a California junto con Luis Panero, junto con su pareja en ese momento, gracias a una beca Fulbright, y van a California, y allí van a pasar 2 años. Y a la vuelta de este viaje, María José Ragué y Luis Panero van a ser unos de los receptores y los transmisores de la contracultura en España, van a publicar mucho en Ajo Blanco, en Triunfo, y María José Ragué va a publicar estos 2 libros, que van a ser el primero, California Trip, que es una serie de entrevistas, es un libro que publica en el 71, que está compuesto de una serie de entrevistas a diferentes personas de la contracultura de Estados Unidos, y entre ellos va a entrevistar a las mujeres de los Woman League de Berkeley. Estos 2 libros se van a publicar en la editorial Kairos, una editorial también muy importante de la época, publicada que se crea en el 65, y las dos portadas las va a hacer Nuria Pompeya también, que tendrá luego también un rol muy importante dentro del feminismo y también en la revista Vindicación Feminista.
En el año 72 se publica un conjunto también de traducciones de los textos más importantes del feminismo radical que va a traducir María José Raguer y en los que, como digo, mujeres de los que ella va a conocer en Estados Unidos. Aquí podemos, dentro de los artículos importantes, puedo mencionar el de Anne Coet, que es el mito del orgasmo vaginal, que va a ser uno de los textos claves dentro del feminismo de la segunda ola, ¿no? Cuestionando la idea, ¿no?, del placer, la sexualidad de las mujeres. Aquí os he puesto, voy a ir un poco rápido, aquí os he puesto otros libros también muy importantes que se van a publicar estos años. No todos los libros se van a publicar en el Estado español, también muchos libros van a llegar a través de América Latina. Sabéis que Argentina y México van a ser los dos países que van a traducir muchas obras. A partir de estos países, muchas veces estas publicaciones, las traducciones de Argentina y de México, van a llegar a España. Aquí tenéis este libro, Liberación de la Mujer, año cero, que se va a publicar en Argentina, y este libro es una traducción de un monográfico francés que se va a publicar en el Partisan, que es un libro en el que también se van a traducir los textos claves del feminismo radical. Entre ellos destaca el texto de Christine Dupont, que es Christine Delphi, que todos conoceréis y todas, el famoso artículo El enemigo principal, en el que va a ser el enemigo principal, va a ser la base justamente de los colectivos feministas del Estado español, con esa materialista, ¿no?, donde Christine Delphi defiende ese modo de producción doméstico y la mujer como una clase en el sentido marxista, y que va, como digo, a tener una gran influencia dentro de los movimientos feministas del Estado español. Luego se va a publicar otra vez, esto ya en España, en el 77, este compendio con algunas incorporaciones más. Aquí tenéis el original de francés del 70, y de nuevo vemos esta idea de año cero, ¿no?, siempre como ese punto. Estas lecturas fueron fundamentales, ¿no?, y esto en los testimonios orales sobre el movimiento feminista, de las entrevistas que tanto yo realicé como han realizado otras investigadoras, todas ponen de manifiesto justamente la importancia de estas lecturas para la formación de esta nueva subjetividad política, ¿no? Aquí, por ejemplo, pienso en los trabajos de Carmen Suárez Suárez sobre el movimiento feminista en Asturias. Ella utilizó muchas fuentes orales y todos sus testimonios muestran cómo estos libros, el mito del orgasmo vaginal, estos artículos realmente van a configurar una nueva subjetividad. Merinas, también historiadora feminista y también una joven en los años 60, llega a Barcelona a finales de los 60, y ella también tiene un artículo en el que ella habla de su biblioteca feminista, y ella también nos señala cómo esas lecturas van a crear un cuerpo, ¿no?, de textos que van a ser fundamentales para esta identidad feminista en los años, ¿no?, 70. Otros ejemplos más, voy a ir un poco rápido, de esta circulación de ideas, son los trabajos también que seguro que todas y todas conocéis, de Leonor Taboada también, médica y feminista, que se va a Boston en los años 70, y va a entrar en contacto con el grupo de mujeres de Boston, y con esta corriente que se conoce como el self-help, que es una corriente de reapropiación de las mujeres del propio cuerpo. Para aquellos y aquellas que no conozcáis esta corriente del self-help, es una corriente que lo que busca es que las mujeres se reapropien de su propio cuerpo y sobre todo de la sexualidad, es decir, romper esa jerarquía médico-paciente, y para ello a través de grupos de exploración colectivos, enseñando a las mujeres a hacer autoexámenes ginecológicos, pero va mucho más allá, temas de sexualidad, temas también de abortos, enseñándose técnicas seguras de aborto. También el tema del aborto es un tema muy interesante para ver justamente cómo circula ese conocimiento feminista de manera transnacional. Va a publicar, cuando vuelve de Boston, este libro, Cuaderno feminista, Introducción al self-help. Aquí tenéis algunas de las imágenes de este cuaderno, que va a ser, de nuevo, este cuaderno va a ser uno de los referentes de la salud de las mujeres en los años 70, gracias a estos conocimientos que había adquirido en Boston. Aquí tenéis la traducción. Leonor Taboada va a traducir también la obra como madre, la obra clave de las mujeres de Boston, Our Bodies, Ourself, que lo va a traducir, una primera traducción en el 77 para el mercado, o sea, para la comunidad latina de Estados Unidos, y en el 82 ya se va a traducir en el Estado español. Por lo tanto, vemos la importancia de las traducciones también, como digo, en esta configuración. Y luego ya, y aquí vuelvo de nuevo a Vindicación Feminista, también va a publicar en Vindicación Leonor Taboada, también va a publicar en Vindicación Feminista
varios artículos sobre el self-help y bueno, en el que va a animar a las lectoras a crear los grupos y bueno, también decir que ligados al self-help están los grupos de autoconciencia feminista, que también se van a crear a partir de los años 70 en el Estado español. De hecho, Leonor Taboada y María José Ragué van a ser de las primeras en crear grupos de autoconciencia feminista en Barcelona. La práctica del self-help se va por primera vez a dar, bueno, no es por primera vez, pero de manera pública en las jornadas catalanas de la dona en el 76. Y bueno, y como digo, en Vindicación Feminista van a publicar, Leonor Taboada va a publicar parte de sus, ¿no? de esta corriente, y es que Vindicación Feminista, como os he dicho, y sobre lo que yo trabajé, va a ser una de las plataformas que va a dar a conocer el pensamiento feminista tanto del Estado español como fuera del Estado español. Vindicación Feminista, como he señalado, va a ser una de las plataformas feministas más relevantes de los años 70 y se va a inscribir claramente en esta línea internacionalista, ¿no? De mujeres del mundo unidos, por eso de ahí el título de esta intervención, en la que se basaba pues, una concepción marxista de la mujer, ¿no? Como una clase económica oprimida. Y de hecho una de las características, una de las cosas que a mí más me llamó la atención cuando empecé a estudiar Vindicación fue justamente la cantidad de espacio que había a visibilizar las luchas de las mujeres en otras partes del mundo. Entonces, esto, como digo, a mí me llamó mucho la atención y, por ejemplo, puedo hablaros de algunas secciones. Por ejemplo, Mujeres del Mundo era una sección que estaba dedicada justamente a las luchas de las mujeres en diversos países del mundo. En general, en estos artículos de la sección Mujeres del Mundo, lo que vemos es un análisis interseccional, ¿no? En el que se va a mezclar lucha de las mujeres junto con la lucha contra las luchas anticoloniales, ¿no? Estamos también en este contexto, ¿no? de luchas anticoloniales. Y también quería señalar que aquí juega un papel muy importante la periodista Carmen Sarmiento, porque Carmen Sarmiento, sabéis que a partir del año 77 va a ser la directora de Informe Semanal. Y entonces, claro, Carmen Sarmiento va a nutrir mucho, es decir, todas las colaboradoras de Vindicación Feminista también no son periodistas en otros medios, y el hecho, por ejemplo, de la figura de Carmen Sarmiento va a ser fundamental para nutrir este contenido internacional. Además de esta sección, como digo, de Mujeres del Mundo, va a haber diferentes secciones. Encontramos también otra sección que se llama de Mujeres del Mundo a Mujeres del Mundo, en el que se van a publicar fragmentos en el que se va a reproducir el contenido de otras revistas feministas. Por lo tanto, también esto va a ser una manera de dar a conocer lo que se publica en otros países. Va a ser muy importante también la labor traductora, también decir que muchas de las colaboradoras de Vindicación son traductoras. Por ejemplo, Marta Pesarradona, ella es también traductora al inglés y de hecho va a traducir grandes obras feministas también en estos años. Por lo tanto, bueno, esto también contribuye a hacer la riqueza de la revista. Existe también un buzón internacional en la revista que sirve para poner en contacto diferentes colectivos dentro y fuera de España. Es una especie como de boletín informativo, una especie de tablón de anuncio donde los colectivos van a informar sobre manifestaciones, la hora, los días de los encuentros, van a hacer llamamientos. Es decir, que es una manera, como digo, lo que sería ahora un Facebook o un Instagram o no, pues de ahí, de ese momento, no de decir necesitamos gente, apoyo, nos vamos a reunir este día en esta hora y demás. Entonces, y va a ser muy importante, como digo, también para informar sobre encuentros internacionales. Y otro de los y aquí también os he puesto una fotografía, de una carta que me encontré estudiando Vindicación, también del propio apoyo también internacional que va a haber dentro de la solidaridad, también que va a haber dentro de las revistas feministas. Vindicación Feminista estaba en contacto con otras revistas extranjeras. Aquí tenéis Saint Ribs, que es una de las revistas feministas inglesas más importantes de la época. Y aquí es una de las cartas que me encontré en el archivo, en la que una de las directoras de la revista inglesa escribe a Vindicación Feminista diciendo: sé que tenéis problemas financieros, sé que estáis muy mal, entonces hemos creado una especie de grupo o de ayuda, de
bueno, un grupo, hemos creado una especie como de cuenta de ayuda para ayudaros para salvar la revista, y entonces, bueno, es también interesante también la ayuda que va a recibir Vindicación cuando entra en crisis. Otro de los aspectos también que yo trabajé, de esos aspectos internacionales que os he dicho, va a ser el tema de los encuentros internacionales, de los encuentros e iniciativas transnacionales. Y esto también va a ser fundamental para la construcción justamente de esta red feminista a nivel transnacional. Y dentro de estos encuentros e iniciativas transnacionales, yo trabajé sobre un encuentro sobre el que se ha hablado muy poco. Yo dentro de la bibliografía sobre el movimiento feminista no encontré apenas nada, y sin embargo es un encuentro que es fundamental para entender muchas de las iniciativas que se van a gestar en los años 70 a nivel transnacional, y es el Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres, que se va a celebrar en Bruselas en marzo del año 76. Este encuentro, este Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres, que se celebra en Bruselas, se enmarca dentro, como sabéis, de este Año Internacional de la Mujer, que se celebra en el 75, que se declara en el 72, Naciones Unidas lo declara en el 72, y sabéis que en torno a este Año Internacional de la Mujer del 75 van a tener lugar muchas iniciativas, pero claro, muchas de las iniciativas organizadas por los gobiernos de manera muy partidista. Sabéis que en España fue la sección Falange, ¿no? La sección femenina, la que va a estar encargada justamente del Año Internacional de la Mujer, por lo tanto, y justamente las organizadoras del Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres lo que van a buscar justamente es separarse de los partidos políticos, separarse, ¿no?, de los estados, para crear algo que sea realmente independiente y que no sea partidista. ¿Por qué es interesante este tribunal y por qué a mí me interesó? Bueno, me interesó porque en él participaron más de 2.000 mujeres y hubo una gran delegación de mujeres españolas. Yo más o menos, aquí las cifras bailan un poco, pero más o menos podemos hablar de 60 participantes. Es verdad que las cifras bailan un poco, ¿por qué? Porque hubo mujeres que vinieron de otras partes de Europa, es decir, hubo delegaciones que vinieron directamente desde España, pero luego hubo mujeres, por ejemplo, pienso en Elvira Silugana, que luego también colaboraba de Vindicación, que ella, por ejemplo, vino desde París con otras españolas. Por lo tanto, por eso digo que las cifras, pero en cualquier caso, va a ser, en términos numéricos, el grupo español es el tercero más importante, después de las alemanas y las belgas, y encontramos a militantes del colectivo jurídico feminista, del Seminario Colectivo Feminista de Madrid, del Colectivo Feminista de Barcelona, del Colectivo Feminista de Valencia y del País Valenciano, activistas de la Unión Popular de Mujeres. Por lo tanto, vemos, como digo, una gran diversidad de participantes que refleja, ¿no? Es decir, encontramos mujeres con una militancia previa antifranquista importante, pero también mujeres jóvenes, sobre todo las que vienen de otros países, españolas de otros países, que se han integrado en el feminismo más tarde, y bueno, pues muestra como mujeres, ¿no?, que vienen de diferentes horizontes políticos y de diversos bagajes militantes. Simplemente, no me quiero detener mucho más, pero simplemente señalar que los medios de comunicación van a seguir con especial interés la delegación española. Mucha prensa va a destacar la calidad de las ponentes. No tenemos que olvidar que Lidia Falcón era ya un poco una estrella en ese momento. Cartas para una idiota española ya se había publicado, ya se había traducido a varios idiomas, era una famosa, reconocida, ¿no?, militante antifranquista, y también su experiencia carcelaria. De hecho, ella va a hablar en el Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres, va a hablar de su experiencia carcelaria. De hecho, en el primer número de Vindicación se va a publicar su intervención, Ser mujer en las cárceles de España. Y al mismo tiempo también va a ser muy importante, no solo del lado de cómo la prensa ve a las feministas españolas, que es muy interesante, ¿no?, cómo se ve a estas mujeres, pero también las españolas van a poder aprender de las experiencias de otras feministas, ¿no?, y sobre todo el caso de las mujeres chilenas. Y este caso lo ha trabajado mucho una compañera francesa, que ha trabajado sobre la construcción de la violencia de género, tanto en el feminismo chileno como español. Y bueno, yo también me interesé, como digo, al estudiar el
feminismo en los años 70, y me di cuenta que había sido muy importante justamente la conceptualización que van a hacer las mujeres chilenas de la violencia política, de la dictadura chilena y de la violencia de género, todo el marco conceptual que van a utilizar las chilenas, sobre todo utilizando todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Esto también va a influir mucho, va a ser muy importante también para esta conceptualización de la violencia de género para las españolas, como de hecho se verá en la revista Comunicación Feminista a través de varios artículos. Y otro de los puntos importantes para mí del tribunal fue que el tribunal va a servir también como va a ayudar a que otros encuentros feministas tengan lugar. Entonces, por ejemplo, gracias al encuentro de Bélgica, se va a organizar también el primer encuentro de las mujeres, el primer encuentro internacional de las mujeres de lucha de clases. Es un encuentro que se va a crear en París también, lo va a organizar un grupo de mujeres de la doble militancia, Les Pétroleuses, que es un grupo de la corriente de lucha de clases, y a este encuentro internacional de París van a asistir también el colectivo feminista catalán, van a asistir diferentes colectivos del Estado español y también van a asistir mujeres sindicalistas de comisiones obreras. Otros encuentros también se van a organizar gracias al encuentro de Bélgica, el primer encuentro, por ejemplo, de la prensa feminista, que se va a organizar en París también en el 77, en el que va a participar Vindicación, pero también van a participar otras revistas feministas de la época, como Dones de la Mar o Opción, y que bueno, es un encuentro que va a buscar crear un sindicato de la prensa feminista a nivel internacional. También se va, gracias a, voy a pasar un poco rápido, gracias también a este encuentro encontramos otras iniciativas, como es la creación de la primera internacional feminista, que se va a organizar, que la va a organizar el Partido Feminista Unificado Francés en el año 77, y que será impulsada por Susan Blais, que tenéis ahí, bueno, se ve muy mal, pero Susan Blais es la fundadora del Partido Feminista Unificado Francés, que se crea en el 75, y junto con el Partido Feminista Unificado Belga, que se crea en el 74, son los dos partidos feministas, los primeros partidos feministas de la segunda ola que se crean en Europa. Y Susan Blais se va a poner en contacto con diferentes, en el año 76 Susan Blais se pone en contacto con diferentes colectivos españoles, entre ellos también a través de la revista Vindicación Feminista, justamente para invitarlos a crear una primera internacional feminista, es decir, siguiendo este modelo de la internacional obrera, para unir a las mujeres a nivel internacional y participar también a nivel político a escala europea. Aquí tenéis, va a haber varios encuentros, un encuentro en Londres en el que participan también varios grupos españoles, y un encuentro en París, en Montreuil, que va a dar nacimiento a esta internacional feminista. Y aquí tenéis el texto de la constitución de la internacional feminista, que se hizo, como digo, en mayo del 77, y aquí tenéis una foto que me encontré de Susan Blais y de Lidia Fancon justamente durante este encuentro. Bueno, esa internacional no duró mucho, pero va a ser muy importante también para los contactos posteriores. Bueno, hay muchas más que estoy diciendo, luego si tenéis, espero que tengáis preguntas, durante las preguntas las podré desarrollar más. Y otra también, y el tercer punto que yo abordé en mi tesis, ¿no? Y que justamente para mostrar estos vínculos, ¿no? del feminismo, movimiento feminista a escala transnacional, fue la cuestión de la que yo he titulado la sororidad feminista transnacional, ¿no? Que fue el tercer punto. Y es que uno de los aspectos, ¿no? uno de los aspectos también que observamos, ¿no? en estos años es cómo, pero bueno, no son los años 60-70, esto ya, esta red transnacional se observa también en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, con el feminismo de la primera ola, ¿no? Estas mujeres que se van a unir también para defender, por supuesto, por ejemplo, el derecho al sufragio. Es decir, que vemos que esto no es algo nuevo en los años 70, pero sí que se ve que en los años 70 de nuevo vuelve a ganar un impulso muy fuerte esta red de solidaridad transnacional, que lo que va a hacer es crear campañas de ayuda y apoyo hacia las mujeres en diferentes rincones del planeta. Se van a llevar a cabo campañas de solidaridad
que lo que buscan es justamente apoyar a las mujeres sobre todo en aspectos legales, dar cobertura mediática ante procesos judiciales que las afectaban, y lo que van a servir estas campañas de solidaridad es justamente servir como presión para que los estados justamente intervengan o modificar leyes, como ahora por ejemplo vemos también en el caso de los países ahora que vemos con el tema del aborto, donde se van restringiendo los derechos de las mujeres a disponer de su propio cuerpo. Y dentro de estas, como digo, de estas campañas de movilización internacional, de las que afectaron y de las que fueron objeto las feministas y las mujeres españolas, me gustaría hablar de una en concreto, una acción que, como digo, va a despertar una solidaridad internacional bastante grande, que va a colocar a España una vez de nuevo en el centro del mapa político internacional de los años 70, y que va a despertar una solidaridad, salvando distancias un poco, como la que despertó España durante la contienda de la Guerra Civil y del exilio. Y me estoy refiriendo a el caso del atentado de la cafetería Rolando, también conocido como el atentado de la calle Correo de Madrid, perpetrado por ETA en septiembre del 74, que dejó varias víctimas mortales y centenares de heridos, y como consecuencia de este atentado se van a detener a diferentes personas, diferentes figuras de la lucha feminista y antifranquista, entre ellas Lidia Falcón, pero también la psiquiatra y feminista y militante comunista Eva Forés, entre otras. Entonces aquí yo lo que estudié fue cómo se van a movilizar, sobre todo el caso francés, que es el que yo más me interesé, se van a movilizar justamente a favor de los presos y de las presas, y para combatir, y para luchar contra la dictadura franquista. Y aquí tenéis un comunicado que se va a publicar en Le Monde en octubre del 74, este comunicado lo va a lanzar el grupo de FAM, que es el grupo de DEFAM, para aquellos y aquellas que no lo conozcan, es uno de los grupos más importantes feministas de los años 70. El grupo de DEFAM fue creado por la feminista y psiquiatra Antoinette Fouque, y además de este grupo de DEFAM se va a crear una editorial que lleva el mismo nombre, una editorial feminista. Va a ser una de las primeras editoriales feministas también europeas que se va a encargar de publicar todo tipo de obras, y también sobre todo también obras extranjeras. De hecho, DEFAM va a ser una de las editoriales que publique también Cartas a una idiota española de Lidia Falcón, y DEFAM va a tener un rol, como digo, muy importante en esta movilización contra la dictadura franquista y a favor de las presas y presos del franquismo. Aquí tenéis también el primer número de la revista Le Quotidien des Femmes, que es la revista ligada al grupo de DEFAM, y que justamente el primer número de noviembre del 74 lo van a dedicar justamente también a denunciar la dictadura franquista. Aquí tenéis también las traducciones de varias obras, de Cartas a una idiota española, que además esta traducción va a ayudar también, sirvió para recolectar fondos, el dinero de la traducción, para ayudar también a Lidia Falcón, y por supuesto el diario y Cartas de la cárcel de Eva Forés, también DEFAM va a publicar En el infierno de Lidia Falcón, el famoso libro en el que habla de su experiencia carcelaria. Otros ejemplos va a ser también el de Bárbara Solomon Brock, que va a publicar también un artículo en el de New York Times, también en el que denuncia también las torturas en España. Y bueno, yo en la tesis sí que no puedo hablar de la relación justamente de Bárbara Solomon, cómo entra en contacto también con el grupo de Vindicación. Aquí tenéis la foto también que ha servido para el cartel de este seminario, que es justamente esta foto de esta manifestación, de las manifestaciones que se van a dar en octubre del 75 en Hendaya. Sabéis que Lidia Falcón sale de la cárcel, no lo he dicho, perdón, en junio del 75, pero por ejemplo Eva Forés seguirá en la cárcel aún. Y aquí tenéis una manifestación en la que diferentes colectivos feministas franceses van a manifestarse a favor de las presas y los presos políticos. Aquí tenéis justamente en primera plana a Antoinette Fouque. Aquí tenéis también otras octavillas
que se van a crear para salvar, ¿no? Salvamos a Eva y a Lidia y a sus camaradas, justamente del grupo de Les Pétroleuses, que había sido el grupo que luego va a crear este encuentro internacional. Y aquí me interesa también otro, justamente el 5 de octubre del 75, cuando se celebra esta manifestación en Hendaya. Se van a celebrar manifestaciones en diferentes ciudades europeas, justamente para defender a los presos y a las presas políticas de España, y se van a celebrar manifestaciones delante de las embajadas. Y una de los encuentros, uno de estos encuentros se va a realizar en la Embajada Española de Londres. Ese día, el 5 de octubre, se van a juntar un grupo de mujeres en la Embajada Española en Londres para protestar. ¿Y por qué? ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, pues este grupo va a publicar después una octavilla que se llama La situación de las mujeres en España, del 76. Y esta octavilla, a mí me pareció muy interesante, ¿por qué? ¿Por qué me pareció muy interesante? Bueno, porque en esta octavilla, de apenas hace ya muy pequeñita, de 2 páginas, se menciona que se debió de publicar la octavilla. Yo no conseguí la fecha, no conseguí saber la fecha, pero más o menos el contenido, yo más o menos calculé que era del año 76, pues se menciona el Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres. Me parece que esta octavilla es muy interesante, es muy ilustrativa de la confluencia de las luchas contra la dictadura franquista y las reivindicaciones feministas, pero sobre todo del impulso de una solidaridad internacional propiamente feminista que se está gestando en estos años, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque en esta octavilla, en primer lugar, por supuesto, se menciona el por qué se junta este grupo, ¿no? Este grupo delante de la Embajada Española en Londres. Se menciona que era necesario luchar para que la liberación del pueblo español signifique también la liberación de la mujer, pero lo que me interesa es cómo vemos que la lucha antifranquista propiamente dicha poco a poco va a evolucionar a una lucha, vamos a decir, feminista, ¿no? Entonces, poco a poco lo que se dice es que en manifiesto lo que se menciona es cómo se pueden ayudar a las mujeres españolas, ¿no? Y se menciona una serie de acciones, y entre ellas se va a hablar mucho, ¿no?, de la anticoncepción y del aborto. Y se menciona como la importancia, ¿no?, de que las feministas inglesas envíen a España mucha información sobre el aborto, que en Inglaterra era legal en el año 67. Y, como os he dicho anteriormente, la cuestión del aborto, la información sobre el aborto va a ser, como lo recuerda la historiadora Vivia Pavard, va a ser uno de los temas en los que la circulación de información entre colectivos feministas de distintos países va a ser más significativa, ¿no? Y entonces, como digo, en esta octavilla me parece muy interesante ver cómo se va a partir de este encuentro, ¿no?, para luchar contra la dictadura franquista, cómo se van a ir desplazando, como digo, las temáticas hasta cuestiones propiamente feministas, ¿no?, como va a ser esta cuestión sobre el aborto, la anticoncepción, sobre también el tema del cuerpo de nuevo. Bueno, encontramos aquí también en este documento Libertad para nuestros cuerpos. Este también es un fanzine publicado por este colectivo, que es un colectivo anarquista, que van, como digo, también a desprenderse de esas cuestiones más que tienen que ver, bueno, con el franquismo, para empezar a abordar otra serie de temáticas. Entonces, bueno, quería ya terminar con unas conclusiones después de este panorama, de estas pinceladas sobre diferentes aspectos, y es que yo iniciaba esta intervención preguntándome si podíamos pensar en la historia del movimiento feminista en los 70 más allá de la lógica antifranquismo-democracia. Las palabras de Justa Montero eran, en este sentido, sintomáticas, a mi parecer, de un sentir general que he tratado de escudriñar. En mi exposición he intentado aportar algunos elementos para poder pensar el movimiento feminista en clave transnacional, para comprender la gestación de unas teorías y unas praxis feministas que se nutren y se consolidan en los intercambios y las influencias que sobrepasan las fronteras del Estado-Nación. Las acciones de las que he hablado, de manera un poco así con pinceladas, creo, a mi parecer, que dan cuenta de la riqueza de propuestas y acciones en las que participó el movimiento feminista español junto con otros países. A partir de estos ejemplos concretos he intentado mostrar cómo el movimiento feminista se inscribió en el feminismo de la segunda ola,
Otra de las cuestiones que abrían mi reflexión era la relación entre feminismo y antifranquismo. Al avanzar mi investigación, mis hipótesis de partida se modificaron en parte. Al analizar la dimensión internacional y especialmente las relaciones entre el equipo de vindicación feminista con otros colectivos extranjeros, me di cuenta que la matriz antifranquista había sido fundamental para comprender el interés y la admiración que los colectivos feministas y militantes españoles despiertan por sus luchas contra el franquismo. Combates, como digo, que sitúan a España en el centro de las movilizaciones internacionales. De hecho, es importante destacar el papel que las feministas españolas habrían ejercido como modelo de inspiración para otros colectivos extranjeros. Y esto, por ejemplo, se ve mucho en el Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres, como realmente las feministas españolas, por su grado de politización, por su valor, son muy admiradas fuera de España. Y esto también se ve, por supuesto, yo en el caso de Vindicación también pude estudiar un poco los lectores, la recepción de Vindicación fuera de España, gracias a las cartas, y una cosa que se observa, bueno, pues es la admiración en las cartas, ¿no? De los lectores escriben a Vindicación, sobre todo por Lidia Falcó, porque es una militante, le piden muchas veces que escriba sobre su experiencia carcelaria, y entonces, por lo tanto, vemos que, estamos en un contexto también de movilización, como digo, internacional, no solo que va a hacer, y esto se ve mucho, como digo, en las cartas de los lectores. Esto también se ve, por supuesto, con el ejemplo de las movilizaciones de las militantes francesas, en la que se ve de nuevo que la lucha antifranquista es fundamental. Además, esa solidaridad también va a dar visibilidad internacional a las luchas que los hombres y las mujeres estaban librando dentro de España en contra de la dictadura y en contra del sistema político y jurídico patriarcal. En otras palabras, me di cuenta de que el antifranquismo, el componente antifranquista, el peso del antifranquismo era mayor de lo que yo había pensado. Yo quería cuestionarlo y al final dije, bueno, pues va a ser que es importante. Sin embargo, y creo que esto es un punto central de mi trabajo, porque no iba a decir, pues no, mira, me equivoqué, que también podía haber dicho, porque también en eso es una investigación, ¿no? Es que sí, efectivamente, si la dictadura franquista contribuyó a reforzar las especificidades estructurales de España en relación con Europa Occidental, son precisamente esas luchas por derribarlas las que son fundamentales para comprender el interés de las feministas extranjeras en relación con las feministas españolas. Es decir, que justamente estas luchas contra el franquismo son fundamentales para reconectar España con Europa. Es decir, que no habría sido que esto lo habría alejado, sino que lo habría reconectado aún más. Ahora bien, yo lo que veo en estas luchas feministas es que si el punto de partida efectivamente es el antifranquismo, muchas veces estas luchas, es decir, muchas veces esta atención se desplaza hacia cuestiones feministas propiamente dichas, como es el caso de The Femme o como es el caso de este grupo inglés. Además, también hay que destacar cómo las mujeres españolas supieron también aprovechar la visibilidad, ¿no?, que representaba la arena internacional para dar legitimidad y fuerza a sus combates, ¿no?, como de nuevo lo ilustra el ejemplo del Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres celebrado en Bruselas. Sin embargo, y no pretendo con ello afirmar que fue únicamente gracias al antifranquismo que el feminismo en España se vinculó con Occidente. Hay otras acciones, como la de María José Raguer, Leonor Taboada, que muestran que los feminismos son capaces de dialogar más allá de las fronteras y más allá de la política partidaria y estatal. Así puedo concluir afirmando que el movimiento feminista de la década de los 70 en el Estado español presentó características propias, fruto del contexto histórico específico y de una tradición previa feminista y democrática republicana que empieza a rescatarse en estos años. Esto no lo he dicho, pero también de las acciones que va a llevar a cabo Vindicación va a ser rescatar la memoria republicana. Es decir, que yo creo que el feminismo en los años 70 justamente se encuentra en ese cruce, ¿no?, también de una propia historia feminista republicana. Aquí destacar, por supuesto, el papel de la historiadora Antonina Rodrigo, pero que además el movimiento feminista se nutrió de las transferencias discursivas, de los intercambios y lanzos entre grupos feministas de distintos países por compartir reivindicaciones comunes: la disposición del propio cuerpo, el aborto, la denuncia de las violencias sexuales, la cuestión también del sesgo patriarcal de la cultura. Es decir, que es verdad que el divorcio es el caso más paradigmático que existe en otros países occidentales y en España no, pero
realmente hay una base de reivindicaciones comunes en todos los feminismos. El estudio del movimiento feminista desde una perspectiva, y esto, perdón, lo dice también Elena Díaz en su tesis doctoral, el Año Internacional de la Mujer en España y Francia, desde una perspectiva comparada, dice que el movimiento feminista también en España es ante todo un movimiento social internacional y permitió vincular al país con los cambios sociales y las transformaciones culturales que se estaban desarrollando en los años 60 y 70 en Occidente, a pesar del franquismo. El estudio del movimiento feminista desde una perspectiva transnacional contribuye, a mi parecer, a visibilizar la interrelación e influencia recíproca entre actrices dentro y fuera del marco nacional. Esto permite rescatar el valor y la importancia que tuvieron las activistas feministas españolas como modelos para otros feminismos, y no solo como receptoras de propuestas que procedían del exterior. Una idea también muy presente, y esta idea de que siempre en España, ¿no?, como el sur inspirándose del norte, pero también ver cómo también el sur también inspira al norte, planteando que los vínculos transnacionales son el resultado de inspiraciones mutuas, de un viaje de circulación en doble sentido. Por último, la perspectiva transnacional resitúa también la historia del movimiento feminista español en una historiografía más amplia e internacional sobre los combates de las mujeres a favor de la igualdad. Muchas gracias.